Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Javier Isaí Ruano Pinto, de carnet 2021-03949, Angie Jimena Llanes Aguirre, de carnet 2021-05104, y José Daniel Marroquín Avendaño, de carnet 2021-11716, los tres pertenecientes a la carrera de Biología y a la sección D de Laboratorio, con la auxiliar Francisca Vázquez. A continuación, les presentaremos el videoreporte perteneciente a la práctica número 5 de título Cinética enzimática. Las enzimas son biomoléculas, principalmente proteínas, y actúan como catalizadores en las reacciones químicas del metabolismo celular. Estas proteínas aceleran la velocidad de las reacciones sin alterar el producto final. La función principal de las enzimas es acelerar las reacciones bioquímicas, disminuyendo la energía de activación necesaria para que una reacción se lleve a cabo. La cinética enzimática es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas que son catalizadas por las enzimas. Este estudio permite entender los detalles del mecanismo catalítico de una enzima, su papel en el metabolismo, cómo se controla su actividad en la célula y cómo puede ser inhibida o potenciada por diferentes moléculas. La medición de los parámetros cinéticos de una enzima se realiza para determinar su actividad y comprender su comportamiento. Algunos de los parámetros cinéticos más importantes son la afinidad del sustrato y la velocidad máxima. Existen diferentes métodos para medir estos parámetros cinéticos, como lo son el método espectrofotométrico, el método de seguimiento de la fluorescencia y el método de seguimiento de la concentración del sustrato. Los datos cinéticos que pueden encontrarse en la cinética enzimática son velocidad máxima, abreviada como Vmax, y la constante Michaelis-Menten, abreviada como Km. La primera, la velocidad máxima, representa la velocidad que se alcanza en la reacción enzimática cuando las enzimas están saturadas con sustratos, presentándose en la gráfica de la reacción como una meseta. En cambio, Km representa la cantidad de concentración de sustrato que se requiere para que la velocidad inicial de la reacción sea igual a la mitad de la velocidad máxima. Experimentalmente, ambos datos se pueden determinar de la siguiente forma. Primero, se requiere graficar la reacción en una gráfica, donde el eje X representa la concentración de sustrato y el eje Y representa la cantidad de producto formado. Una vez se haya graficado la reacción, debe observarse dónde se encuentra la meseta, que es el punto en el eje Y donde los puntos ya no cambian significativamente entre sí. El punto de la gráfica donde se encuentra la meseta representará la velocidad máxima. Y al tener la velocidad máxima, debe dividirse ese punto en Y por 2, localizar este punto de nuevo en la gráfica y realizar una línea paralela al eje X. Este valor en X será el valor de Km. Entre los materiales que vamos a utilizar podemos mencionar computadora con conexión a internet, calculadora, impresora, cámara, licuadora, pesa de cocina, cuchillo, tabla para cortar, recipientes de boca estrecha, goteros, jeringas, regla con graduación, papel filtro para café. En las muestras biológicas y reactivos debemos de contar con una papa mediana cruda, agua potable, agua oxigenada de uso médico. El primer procedimiento se basa en la determinación de la actividad de la enzima Y-glutamiltranspeptidasa. Para esto accedemos al sitio web indicado y seguimos las instrucciones para determinar la GGTP en orina. Registramos los resultados de la tabla, trazamos una gráfica en concentración del producto en función del tiempo, determinamos la pendiente de la gráfica y calculamos la actividad de la GGTP en orina. El segundo procedimiento se basa en la determinación de los datos cinéticos de una enzima. Para eso accedemos al sitio web indicado y ejecutamos el programa para generar los datos de la actividad enzimática. El programa proporciona un reporte con una tabla. Posteriormente estimamos gráficamente la velocidad máxima y calculamos la Km. Creamos una tabla para determinar la velocidad inicial y calculamos los valores inversos de la concentración del sustrato y de la velocidad. Utilizando estos datos calculamos la ecuación de la recta y a partir de esta determinamos la velocidad máxima y Km. El último procedimiento se basa en la demostración de la cantidad de sustrato sobre la actividad de la catalasa de la papa. Preparamos un extracto crudo de la papa y filtramos la mezcla. Etiquetamos una serie de recipientes del mismo tamaño y agregamos 6 mililitros del extracto a cada uno. Añadimos a cada recipiente una cantidad diferente de gotas de agua oxigenada. Observamos y fotografiamos los resultados a los 5, 10 y 20 minutos, relacionando los resultados obtenidos con los datos cinéticos de una enzima, especialmente con la actividad enzimática y la concentración del sustrato, con el fin de comprender la relación entre la cantidad de sustrato y la actividad de la catalasa de la papa. Procedimiento de la actividad de la enzima Y-glutamiltranseptidasa en orina, utilizamos un simulador, el cual nos indica que la GGTP es una enzima que cataliza la transferencia de grupos Y-glutamilo. Se utiliza la orina para que reaccione con la GGTP y produzca un producto para ser cuantificado a 405 nanómetros. Con esta información llenamos una tabla en la cual se calcula la ecuación de la curva de calibración usando Y igual a epsilon por X, en donde Y es la absorbancia, los datos que nos da el simulador, epsilon es el coeficiente de extinción molar y X la concentración. Con estos datos realizamos las gráficas en una hoja de cálculo utilizando un diagrama de dispersión determinado por el tiempo en el eje X y la concentración del producto en el eje Y. En la hoja de cálculo obtenemos la ecuación de la recta de cada gráfico y calculamos la ecuación de GGTP en orina, que es el valor de la pendiente, expresando el resultado con las dimensionales correctas. Una vez se ha calculado la velocidad máxima y la Km de la enzima 4, es posible interpretar estos resultados. Como resultado, se obtuvo que la velocidad máxima de la reacción es de 3.75 por 10 a la menos 3 moles por litro a la menos 1 por segundos a la menos 1.
lo cual se calculó al convertir el dato original, que es 225 milimolar por minuto a la menos 1, a las dimensionales requeridas. Esto quiere decir que, al llegar a la velocidad de reacción de 3.75 por 10 a la menos 3 moles por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1, por más sustrato que se agregue a la reacción, esta ya no aumentará su velocidad, ya que la mayor parte de la enzima se encuentra saturada. Adicionalmente, se obtuvo como resultado experimental que la Km de la reacción es igual a 22.91 milimolar, lo que significa que, al agregar una concentración de sustrato igual a 22.91 milimolar, la reacción alcanzará la mitad de su velocidad máxima. La actividad de la catalasa de papa y su cinética enzimática pueden ser estudiadas mediante un experimento con agua oxigenada, papas y agua potable. Los pasos para este experimento consisten en, como primer paso, preparar el extracto crudo de la papa, que en este tenemos que licuar aproximadamente 50 gramos de papa fresca cruda con 100 mililitros de agua para luego colar y filtrar. Como segundo paso, en una serie de 8 recipientes del mismo tamaño, agregar 6 mililitros de extracto en cada recipiente. A la serie de estos recipientes agregamos 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 gotas de agua oxigenada. Para finalizar, observamos y tomamos nota de los resultados a los 5, 10 y 20 minutos y así poder relacionar los resultados con lo observado antes de agregar el agua oxigenada. En este experimento se puede observar que en los recipientes con agua oxigenada se produce una reacción enzimática donde la catalasa descompone el H2O2 en agua y en oxígeno. Esta reacción se evidencia por la formación de burbujas de oxígeno. La cantidad de sustrato o la concentración de H2O2 puede tener un efecto en la actividad de la catalasa, porque a medida que se aumenta la concentración del H2O2 se espera que la actividad enzimática aumenta hasta alcanzar su punto máximo. Después de este punto, la actividad enzimática puede estabilizarse o disminuir debido a la saturación de la enzima.